Bienvenidos una vez más al canal Ecos del Jardín. Hoy traemos una historia muy interesante. Se titula Entre el deber y el deseo, pero antes de comenzar recordad darle a like, suscribíos y compartidlo con una amistad. Que lo disfrutéis. Capítulo 1. Lo que dejó la tormenta. La lluvia se había ido, pero la casa seguía oliendo a humedad y a recuerdos. Ainhoa limpió otra vez la mesa de la cocina, pasando la bayeta con movimientos mecánicos que ya conocía demasiado bien. Cada pasada era un esfuerzo pequeño, repetido decenas de veces al día, para mantener la ilusión de que al menos aquello, la casa, la comida, el orden, estaba a raya. Dos voces risueñas se colaban desde el pasillo, los niños se peleaban por una pelota vieja que rebotaba con un sonido bajo. El ruido era la única música en aquel apartamento de paredes finas y ventanas empañadas. Ella dejó la bayeta y apoyó la frente contra la madera de la mesa. El hueco en la garganta aún dolía. No era solo por la ausencia de su marido, era por la manera en que la vida le había cambiado de brusco y definitivo. Las facturas esperaban en un sobre, como pequeños animales hambrientos. La nevera ofrecía compañía menguada. Y su madre, lejos, la apoyaba con llamadas que no alcanzaban para llenar la noche. «Mamá, ¿qué hay de cenar?», preguntó Laura, la mayor, con 12 años y una seriedad que asustaba a Ainhoa algunas mañanas. «Pasta con atún», contestó ella, y sonrió para que su voz no mostrara la fragilidad. «Venga, recoged la pelota, ya os digo que si no la tiráis por la ventana os castigo sin pantalla mañana». Los niños obedecieron a medias. Sabían que su madre no era una mujer de amenazas vacías, su autoridad no venía de la imposición sino del amor incombustible que todo lo llenaba. Ainhoa ayudó a preparar la cena, pagando con pequeñas sonrisas la paz que había comprado en esas manos. Por la noche, cuando la casa se quedó en penumbra, repasó una y otra vez la carta que le había dejado su marido antes de irse. Palabras torpes de disculpa, promesas que se habían quedado en tinta. No volvió. La vida, a veces, era un mapa con vías cortadas. Esa tarde, cuando los niños jugaban y el sol moribundo entraba por la ventana con un brillo sucio, sonó el timbre. Ella no estaba esperando visitas. Se limpió las manos en el delantal y fue a la puerta, encontrándose con una figura que parecía venir de otro mundo. Un hombre mayor, impecablemente vestido, con una presencia de quien ya ha vivido bastante y ha decidido no pedir permiso a la compasión. A sus espaldas, por un instante, se adivinó la silueta de otro hombre, más joven, perfecto en el cuerpo y en la calma. Eran como dos generaciones en una misma escena. «¿Se encuentra la señora Ainhoa?», preguntó el hombre mayor con voz grave, cortés sin ser amable del todo. Ella asintió, sin comprender aún por qué el corazón se le aceleraba en una tregua entre lo inesperado y lo receloso. «Soy Mauricio del Valle», dijo, presentándose con una mano firme. «Me gustaría hablar con usted. Es un asunto serio». La palabra serio lo llenó todo. Sus vecinos salieron a mirar desde los cristales empañados, curiosidad vecinal que se alimentaba del rumor. Mauricio no era una sombra local, era un apellido que flotaba por la ciudad ligado a negocios, a filantropía selecta y a mansiones que aparecían en las revistas. Y el joven a su lado, que luego se presentó como Eric, tenía una sonrisa que desarmaba y una mirada que, por un gesto, hizo que Ainhoa se sintiera vista de otro modo, como si alguien estuviera leyendo las páginas donde vivían sus espinas. Entraron. Hablamos en la mesa de la cocina, que volvió a aparecer como isla de la vida cotidiana. Mauricio fue directo. Le explicó, con la frialdad de quien conoce la magnitud de su proposición, que se había enterado de algo de su situación a través de conocidos en común. Que su empresa necesitaba un giro, un proyecto social para dar estabilidad a familias como la suya. Que él, en sus años, había decidido casarse otra vez, que quería darle a su hijo a alguien que cuidara de él, y que Ainhoa, por lo que contaban, era una mujer valiente, sensata, con valores que el oro no había conseguido comprar. «Le propongo matrimonio», dijo Mauricio con naturalidad, como si ofreciera una solución empresarial. «Nosotros le damos estabilidad, vivienda, educación para sus hijos. Tú nos das compañía y el cuidado de la familia. Es justo. Es práctico». Hubo un silencio largo, de esos que quiebran cualquier escenario de película. Ainhoa vio en la mirada de Eric un respeto silencioso,
un contrapeso al hombre mayor cuya propuesta flotaba entre ellos como una evidencia. Más que conmoción, sintió algo parecido a vértigo, la posibilidad de que la seguridad tocara a su puerta. Un matrimonio arreglado no era romance, no tenía promesas sonoras, era una especie de contrato que ofrecía techo, colegios privados, médicos y un futuro sin sobresaltos. Sus primeras respuestas fueron pausadas, medidas. Le explicó que tenía 2 hijos, que la decisión no era solo suya, que quería pensar. En el fondo, sabía que la oferta no sería eterna. Mauricio no funcionaba con urgencias emocionales. Ofrecía propuestas y daban la vuelta a su mundo con la misma calma con la que firmaba sociedades. Ainhoa, mientras hablaban, sintió el choque entre el orgullo y la necesidad. Ser madre había puesto un motor nuevo en su pecho, ya no solo era su vida la que estaba en juego, eran esas pequeñas voces que dormían en la habitación de al lado. Cerró los ojos después y pensó en todas las veces que había dicho no por no tener alternativas. Esta vez, el camino se presentaba con 2 salidas, el orgullo y la libertad, en la vida que había conocido, o la seguridad y, quizás, la pérdida de algo que ni siquiera podía nombrar aún. ¿Qué era peor? ¿Perder la independencia o no poder garantizar la educación de sus hijos? La necesidad, con su talante certero, había hecho mella. El orgullo, noble pero carente de pan, empezaba a sonar como un lujo que no podía permitirse. Durante las noches que siguieron, su mente se llenó de imágenes. La casa de Mauricio, enorme y silenciosa, las sonrisas en los platos en restaurantes donde nunca antes había comido, los uniformes escolares y la posibilidad de que sus hijos dejaran de mirar la cuenta del banco con la ansiedad de los que cuentan monedas. Pero también la figura de Eric se colaba en sus pensamientos, su cercanía accidental, la manera en que fue a ayudar a su hijo menor cuando tropezó, como tomó la taza que Ainhoa dejó temblando y le ofreció una palabra de alivio. Había una calidez en su presencia que ningún lujo podía comprar. Al día siguiente, la ciudad se despertó con una calma engañosa. Ainhoa fue a la oficina, pagó facturas, fue madre, trabajadora, amiga. En la noche, cuando volvió, Mauricio la invitó formalmente a su casa para conocer más a su hijo y a su mundo. Ainhoa aceptó con la distancia de quien necesita información antes de comprometerse. No dijo sí rotundo. No dijo no inmediato. Dijo que aceptaba la cena y la conversación. La mansión le golpeó la vista. Jardines correctos, esculturas sobrias, cuadros que no permitían sonrisa. Era un lugar pensado para instantes calculados. El vestíbulo olía a madera pulida y a decisiones de alto voltaje. Eric apareció junto a la chimenea, con una camisa blanca que parecía pintada por la luz. Ella sintió el roce de ese encuentro, ojos que se encuentran y, por un segundo, no pueden evadir la intensidad. Durante la cena, la conversación fue medida, con silencios largos que decían más que las palabras. Mauricio habló del proyecto, de su deseo de dar estabilidad a su familia y del valor que encontraba en lo práctico. Eric hablaba con la naturalidad de alguien que no viviera bajo la pesada herencia de su apellido, se interesó por los niños con una curiosidad limpia. Le comentó a Ainhoa que en el pueblo habían conocido su historia, no con morbo, sino con respeto. Y en la pausa entre 2 platos, ella reconoció una verdad no caebel: aceptar aquel matrimonio no era un lujo, era una decisión de supervivencia. Volvió a su apartamento con la cabeza llena de luces y sombras. Esa noche, cuando metió la mano en la cama para abrazar a su hija como siempre, Ainhoa sintió una mezcla: gratitud por la posibilidad, culpa por pensar en su futuro como algo que se compraba, deseo, asomando como una llama pequeña por la presencia de Eric en su vida. No era algo que se pudiera controlar, el corazón tenía sus propias reglas, y la mente otras. Ella debía decidir pronto, para bien o para mal, y cada hora que pasaba la acercaba al borde de una elección que podría alzarla o quebrarla. Al cabo de una semana, Ainhoa volvió a la casa de Mauricio. Esta vez lo hizo con la convicción práctica de quien ha decidido mirar el camino con lupa. Mauricio, con su elegancia habitual, le explicó los términos: un matrimonio con contrato que garantizaba la educación de sus hijos, provisiones para su madre, una vivienda en la que no tendrían que preocuparse por la llegada de la próxima lluvia. Eric se mantuvo a su lado con una cercanía que le daba a Ainhoa seguridad, y simultáneamente, una inquietud nueva. Si aceptas, Ainhoa,
le dijo Mauricio con voz que no pedía sino declaraba, tu vida cambiará. No solo para mejorar. Cambiará en su forma más íntima. Pero hay algo que debes saber, yo no soy un hombre que pregunta, soy un hombre que ofrece y cumple. Y mi hijo, y entonces miró a Eric con una mezcla de orgullo y ternura, mi hijo necesita estabilidad también. Confío en que, con el tiempo, encontrarás tu lugar junto a nosotros. Ainhoa sintió el mundo comprimirse en torno a aquella frase. Sabía que el lugar que le ofrecían era un escenario con libertad menguada, la vida arreglada, el acceso a todo lo que su crianza nunca le permitió. Y al mismo tiempo se vio a sí misma, por primera vez en mucho tiempo, imaginando a sus hijos en una escuela que no fuera un billete al fracaso. Imaginó mañanas donde las facturas no dictaran la conversación. Imaginó, también, el precio, mantener un secreto, doblegar su voz, renunciar a tardes caóticas llenas de verdad por cenas pulcras donde todo debía hacerse con la sonrisa correcta. Esa noche, antes de dormir, Ainhoa miró a sus hijos y supo que su decisión ya no sería solo suya. Era un trazo en la vida de ellos. Podía protegerlos con una boda de conveniencia y regalarles paz, o podía elegir la incertidumbre de un amor verdadero que quizá los dejara sin nada material. Se quedó en la oscuridad pensando en la belleza y en la ruina, en lo que convenía y en lo que llamaba al alma. A la mañana siguiente, con el sol entrando con más fuerza, escribió su respuesta. No era un sí romántico, era un sí pensado. Un sí que partía de la decisión de poner la estabilidad por encima del orgullo, por amor a esos dos niños que le daban destino. Sabía que el pacto tendría consecuencias imprevistas. Sabía que Eric era una presencia que complicaría el mapa de su vida. Pero, en aquel momento, el amor que sentía por sus hijos pesó más que todo lo demás. Cuando llevó la carta a la mansión, Mauricio la recibió con la solemnidad de un hombre acostumbrado a tratar con acuerdos. Ella dejó la carta en sus manos, en el silencio que siguió, Mauricio la sostuvo con una mezcla de respeto y cálculo. Bienvenida, dijo él. La casa será suya también. Bienvenida a la familia. Y aunque Ainhoa vio en el rostro de Eric una alegría contenida, también vio en sus ojos una chispa que le hizo comprender al instante cuán peligrosa podría ser la cercanía prolongada. Pero ya había tomado la decisión. La necesidad había hablado y, por ahora, su voz había ganado la batalla. Caminó de regreso a su apartamento con pasos más firmes que la semana anterior. En su pecho había una paz de tipo nuevo, una paz cargada de posibilidades y también de deuda consigo misma. Ainhoa no se imaginaba aún cómo se desataría la encrucijada, solo sabía que algo grande, secreto y definitivo, empezaba a tejerse entre los muros de aquella casa. Capítulo 2. La casa que respiraba en silencio. La mansión de los del Valle no parecía una casa, parecía un ecosistema propio, un mundo detenido en un tiempo donde nada envejecía y todo brillaba más de lo necesario. Cuando Ainhoa llegó con sus dos hijos, la verja se abrió sin que ella tocara nada, como si la propiedad la hubiese reconocido. Laura y Dani, sus niños, se quedaron quietos con la boca entreabierta. Mamá, susurró Dani, ¿vamos a vivir aquí? La pregunta la atravesó. No sabía cómo responder sin que sonara a cuento. Por ahora, sí, logró decir, apretando sus manos con suavidad. Pero recuerda, la casa no nos define. Nosotros la definimos a ella. Caminó hacia la entrada, sintiendo la forma en que el mármol devolvía el eco de sus pasos. Le dio un escalofrío, era la sensación de entrar en un lugar que no te pertenece todavía, y que espera algo de ti. La puerta se abrió con un leve susurro. Era Mauricio. Traje gris impecable, gesto cordial pero no cálido. Bienvenidos, dijo, abriendo los brazos como quien da la bienvenida a socios, no a una esposa e hijos. Los niños lo saludaron tímidamente. Ainhoa intentó sonreír, pero sintió la tensión en el cuello. Cuando entraron, él cerró la puerta con suavidad y dijo: «Quiero que os sintáis cómodos. Eric bajará enseguida para ayudaros con el equipaje». Ainhoa notó un leve cambio en su voz cuando pronunció el nombre de su hijo, una mezcla de orgullo y control. Y entonces, como si el pensamiento hubiese materializado al hombre, Eric descendió las escaleras. No llevaba traje. No llevaba camisa elegante. Solo una camiseta oscura y unos vaqueros,
como si alguien hubiese decidido introducir aire fresco en una habitación demasiado sellada. Hola, saludó con una sonrisa tranquila, directa, que chocó contra el pecho de Ainhoa antes de que ella pudiera protegerse. Los niños lo miraron fascinados. ¿Tú vives aquí?, preguntó Dani con la soltura inocente que siempre rompía la rigidez. Eric rió ligeramente. Sí. Y tengo la sospecha de que vosotros seréis más divertidos que todas las fiestas aburridas que hace mi padre. Laura soltó una carcajada que hizo a Ainhoa temer que Mauricio frunciera el ceño. Pero no. El hombre mayor simplemente observó. Observaba todo. Eric, dijo Mauricio en tono suave que llevaba una advertencia implícita. Ayuda a Ainhoa con las maletas, por favor. Por supuesto, respondió él. Con un gesto cálido, tomó una de las maletas de Ainhoa. Sus dedos rozaron los de ella apenas un instante. Un milisegundo. Pero el suficiente para que el aire se convirtiera en algo más denso. Ainhoa intentó disimular el rubor que amenazaba su serenidad. Eric lo notó. Y sin embargo, no dijo nada. El salón principal. Ainhoa siguió a Eric y a Mauricio hacia la sala principal. Era enorme, iluminada por ventanales que dejaban entrar la luz como si fuese un lujo más. Había cuadros abstractos cuya elegancia imponía, sofás de piel en tonos cálidos y una chimenea que parecía no haber acogido nunca una conversación verdadera. Era hermosa. Y fría. La voz de Mauricio la devolvió a la realidad. Ainhoa, quiero que entiendas que esta casa tiene normas. No estrictas, pero sí necesarias para mantener el orden. Los niños tendrán un horario. Tú tendrás libertad, pero siempre con respeto hacia las funciones sociales que implica este matrimonio. Ainhoa asintió, aunque una punzada le cruzó el pecho. Libertad. Pero con limitaciones invisibles. Una libertad vigilada. Eric observaba a su padre, luego a ella. Como si estuviera evaluando cuánto peso le estaba colocando encima Mauricio. Puedo enseñarte tu habitación, dijo él con suavidad. Si quieres, claro. Mauricio intervino. Yo puedo hacerlo, hijo. Déjame a mí, insistió Eric, pero con respeto. Ainhoa sintió la tensión amortiguada que pasó entre los dos. Como si ese simple gesto fuera un duelo silencioso. Finalmente, Mauricio cedió. Bien. Enséñale la casa. La habitación de Ainhoa. Caminaron por un pasillo largo, decorado con fotografías antiguas y esculturas que parecían observarlos. Eric no hablaba. Solo caminaba a su lado, como si necesitara ser una presencia, no una explicación. Cuando llegaron a la habitación, Ainhoa se quedó sin palabras. Era preciosa. Demasiado preciosa. Una cama amplia, cortinas suaves, muebles de madera trabajada, un ventanal enorme con vistas al jardín. Eric dejó las maletas en silencio. Por un momento, solo se escuchaba la respiración de ambos. Entonces él dijo algo que no esperaba. No tienes que fingir que no estás abrumada. Este lugar abruma incluso a quienes nacimos aquí. Ella tragó saliva. Estoy bien, mintió suavemente. Es solo, mucho. Eric se apoyó en la pared, cruzándose de brazos. Sé que mi padre puede ser intenso. Ainhoa bajó la mirada. Él está ofreciendo a mis hijos una vida que yo no podía darles. Lo sé. Pero eso no significa que tú no merezcas elegir cómo vivirla. Ainhoa lo miró. Eric sostenía su mirada sin invadirla. Sin presionar. Sin intentar adivinarla. Pero en sus ojos había algo peligroso. Comprensión. Y calidez. Yo no puedo opinar, añadió él, casi en un susurro. Pero quiero que sepas que si necesitas aire, o un refugio, puedes encontrarlo conmigo. Ainhoa sintió un temblor en el estómago. Uno de esos temblores que avisan que la vida va a complicarse antes de mejorar. Gracias, dijo con voz contenida. Pero no quiero problemas. Eric sonrió con media curvatura de labios, suave, sincera. A veces, los problemas llegan simplemente por vivir. Ella desvió la mirada antes de que sus emociones la traicionaran. Tengo que deshacer maletas, susurró. Eric asintió.
Si necesitas ayuda, estaré cerca. Salió de la habitación. Y ella, sola en ese espacio hermoso y silencioso, sintió como el mundo que acababa de aceptar empezaba a moverse de forma peligrosa bajo sus pies. No eran los lujos, ni la casa, ni Mauricio. Era la presencia de Eric. La forma en que sus palabras habían despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Algo que no debía sentir. Pero que ya estaba ahí. Capítulo 3. Los hilos invisibles de la casa del valle. El primer amanecer en la mansión no fue tranquilo. Fue silencioso. Un silencio extraño, elegante, que parecía vigilar. Ainhoa abrió los ojos antes de que sonara el primer pájaro. La habitación era enorme, demasiado para ella sola, y el eco de sus propios movimientos la hacía sentir como si estuviera ocupando un lugar que no era suyo. Sus hijos dormían en la habitación contigua, agotados por los nervios del día anterior. Ella se vistió despacio, consciente de que cada minuto iba a ser un examen silencioso. La casa exigía presencia. Y ella, todavía con alma de apartamento pequeño, se sentía casi torpe al moverse entre tanta uniformidad perfecta. Cuando bajó a la planta baja, encontró a Mauricio desayunando solo. Siempre impecable. Siempre recto. Eric no estaba. Buenos días, dijo Ainhoa con una sonrisa educada. Mauricio levantó la mirada apenas. Buenos días. Toma asiento. Ella lo hizo, sintiéndose repentinamente adolescente frente a un director de instituto. Espero que hayas descansado, dijo Mauricio mientras extendía el periódico. Hoy tenemos una cena importante. Necesitaré que estés conmigo y sigas ciertas formalidades. Ainhoa sintió el peso de la frase. ¿Formalidades? Mauricio bebió un sorbo de café. Sí. Mi esposa debe saber comportarse en sociedad. No quiero que se sientas presionada, pero sí orientada. Serás observada. Y evaluada. Ainhoa bajó los ojos hacia su taza. Haré lo posible por adaptarme. Mauricio asintió, satisfecho. Lo harás bien. Era la primera vez que él lo decía con algo parecido a apoyo. O tal vez era solo supervisión disfrazada de confianza. De pronto, la puerta posterior se abrió. Y entró Eric. Con ropa deportiva. Sudoroso. El cabello ligeramente húmedo y rebelde. Un contraste total con la rigidez de su padre. Cuando vio a Ainhoa, sonrió sin esfuerzo. Buenos días. Ella respondió intentando sonar tranquila. Buenos días, Eric. Mauricio frunció el ceño. ¿Otra vez entrenando tan temprano? Eric se encogió de hombros, tomando un vaso de agua. Me mantiene cuerdo. Mauricio volvió al periódico, pero la mirada que le lanzó a su hijo tenía demasiadas capas. Eric se volvió hacia Ainhoa. ¿Te gustaría que te muestre los jardines cuando termines? Los niños también podrían venir. Es un buen sitio para que se acostumbren. La oferta era inocente en apariencia, pero el ritmo del corazón de Ainhoa se aceleró sin permiso. Ella asintió. Sí, estaría bien. Mauricio levantó la vista en ese preciso instante. Sus ojos pasaron de su hijo a Ainhoa, y luego volvieron al periódico, pero no sin dejar caer una sombra de advertencia silenciosa. Los jardines. Si la casa era imponente, los jardines eran un mundo aparte. Caminos de piedra, fuentes que murmuraban, flores de temporada distribuidas con precisión matemática. Laura y Dani corrieron desde el primer minuto. Era como si hubieran sido liberados en un espacio donde la libertad no tenía precio. Ainhoa caminaba detrás de ellos mientras Eric se mantenía a su lado, sin acercarse demasiado, pero sin alejarse tampoco. Tu hijo Dani tiene energía para 3, dijo Eric riendo. Ainhoa sonrió con un orgullo tímido. Es un sol. Laura es la seria. Tiene más cabeza que yo. Eric la miró de reojo. Y tú tienes más fuerza de la que crees. Ella sintió un calor extraño subirle por el cuello. No lo sé. A veces siento que estoy sobreviviendo, no viviendo. Eric se detuvo frente a una fuente. Se apoyó en el borde. Y la observó con una intensidad que la desarmó por completo. Ainhoa,
Tú no sobreviviste. Resististe. Y eso es mucho más difícil. Ella desvió la mirada hacia el agua. Me cuesta pensar así. Supongo que, todo esto es nuevo. A veces me siento una intrusa. Eric habló en voz baja. No eres una intrusa. Mi padre te eligió por razones que jamás admitirá en voz alta. Y yo. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Me alegro de que estés aquí. Ella tragó saliva. El aire entre ellos tenía una electricidad peligrosa. Sutil. Pero real. Eric, no deberías decir eso. Tal vez no, respondió él. Pero no voy a mentir. No a ti. Ainhoa dio un paso atrás, necesitando aire. No compliques esto más de lo que ya es, susurró. Eric no avanzó, no invadió. Solo dijo, con una honestidad que dolía. No estoy complicándolo yo. La vida ya lo hizo. Yo solo, lo siento. Y esa última palabra se le quedó clavada. Lo siento. No como disculpa. Como confesión. La tarde en familia. Más tarde, después de los jardines, los niños pidieron jugar en el área infantil que había cerca del invernadero. Eric se quedó con ellos, dejándola respirar unos minutos. Ainhoa lo observaba desde lejos. Como Dani lo imitaba. Como Laura se reía con él, algo que no hacía desde la muerte de su padre. Como la luz del sol le daba un brillo extraño a Eric. Un brillo que no tenía nada que ver con privilegios, sino con humanidad. Sintió un tirón en el pecho. ¡Ay, Dios!, susurró, llevándose la mano a la boca. ¿Qué estoy haciendo? Pero no obtuvo respuesta. Solo el sonido de las risas de sus hijos. Y la voz de Eric diciéndoles que tuvieran cuidado con los escalones. Había una contradicción viva en ella. El padre le daba estabilidad. El hijo le daba vida. Y Ainhoa no sabía aún cuál de las dos cosas era más peligrosa. La cena formal. Esa noche, todo se tensó. Ainhoa bajó las escaleras con un vestido que Mauricio le había regalado. Elegante, discreto, casi impuesto. Mauricio la observó con aprobación fría. Así es como debes presentarte en sociedad, dijo. Eric, en cambio, la vio y se quedó mudo. Literalmente mudo. No fue una mirada inapropiada. Fue una mirada real. Incontrolada. Honesta. Y Ainhoa sintió que se le aflojaban las rodillas. La cena estuvo llena de conversaciones que no le interesaban, sonrisas que tenía que aprender a fingir y comentarios diplomáticos que no formaban parte de su naturaleza. Hasta que un invitado, un hombre de negocios cercano a Mauricio, dijo algo que hizo retorcerle el estómago. Ainhoa, ¿sabe lo afortunada que es? Mauricio es un hombre de poder. Ha hecho una obra caritativa al tomarla bajo su tutela. Eric apretó el puño debajo de la mesa. Ainhoa solo dijo. Soy consciente del valor de lo que él ofrece. Pero también sé lo que yo aporto. Mauricio la miró como si por primera vez viera una chispa de carácter que no había calculado. Al terminar la cena, todos se dispersaron. Mauricio habló con los invitados. Los niños dormían en la habitación de invitados. Y Eric se acercó a ella en la terraza. La noche era cálida. La brisa ligera. Has estado increíble, dijo él en voz baja. Fuerte. Elegante. Tú. Ella sonrió con tristeza. Estoy agotada. No sé si sirvo para este mundo. Eric se acercó un paso. No la tocó. Pero su proximidad la hizo temblar. No tienes que ser perfecta aquí, dijo él. Solo tienes que ser tú. Si eso molesta a alguien, es su problema, no el tuyo. Ella lo miró. Y por un instante, el mundo desapareció. Solo existían los dos. Pero entonces, Mauricio apareció detrás de ellos. Serio. Demasiado serio. Ainhoa, dijo con tono neutro. Necesito hablar contigo a solas. Ella dio un paso atrás. Eric no se movió, pero su mandíbula se tensó. La vida de Ainhoa acababa de complicarse mucho más de lo que imaginaba. Y era solo el comienzo. Capítulo 4.
miradas que queman. La noche había caído con un silencio que pesaba más de lo normal. Mauricio observó a Ainhoa desde la terraza, la luz cálida del interior delineando su rostro con un aire solemne que incomodaba. Ainhoa tragó saliva, percibiendo el cambio en el ambiente. El aire se tensó como una cuerda estirada demasiado. Eric se quedó unos pasos atrás, inmóvil, con el gesto endurecido. Sabía que aquella conversación era inevitable, pero la dureza en la mirada de su padre lo hizo tensar los hombros. Mauricio extendió la mano hacia la puerta lateral del estudio. «Por aquí, por favor». Ainhoa los siguió. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos, aún caliente por la proximidad de Eric y por una sensación que luchaba entre el deseo y el miedo. Mauricio cerró la puerta tras ellos. El estudio era un santuario de madera oscura, cuero y estanterías infinitas. Un lugar diseñado para imponer respeto. Mauricio tomó asiento, dejando la silla frente a él como una invitación silenciosa. Ainhoa se sentó sin protestar. «¿Sabes por qué te pedí que vinieras?», preguntó Mauricio sin rodeos. Ella negó. «Quiero pensar que fue para hablar sobre la cena», respondió con cautela. Mauricio entrelazó los dedos sobre el escritorio. «En parte. Pero también porque quiero establecer ciertos puntos, antes de que las cosas se descontrolen». Ainhoa sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Descontrolarse? No entiendo. Mauricio la observó con esa mirada analítica que tenía el poder de desnudar cualquier rincón del alma. Ainhoa, eres una mujer joven, hermosa, inteligente, y te valoro mucho más de lo que imaginas. Pero no puedes comportarte como si esta casa fuera flexible. Ella frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Mauricio apoyó los codos sobre la mesa. A Eric. La sangre se le heló. No por culpa, sino por miedo. ¿Qué pasa con él?, logró decir, intentando mantener la calma. Mauricio suspiró, como quien se prepara para hablar de un tema difícil. Eres amable con él. Y lo comprendo. Pero mi hijo tiende a encariñarse con personas que lo tratan con humanidad. Es su debilidad. Ainhoa se recogió las manos en el regazo, intentando controlar el temblor. Yo no estoy haciendo nada inapropiado. No he dicho que lo estés, corrigió Mauricio. Pero quiero evitar malos entendidos. No quiero que la gente piense lo que no es. Ainhoa sintió la injusticia clavarse como un alfiler. Yo jamás faltaría al respeto. Ni a usted ni a su familia. Mauricio asintió, satisfecho por su respuesta. Lo sé. Por eso confié en ti. Pero te pido prudencia. El mundo observa. Eric, observa demasiado. Y quiero dejarte algo muy claro, Ainhoa, su voz bajó un tono, grave. Si mi hijo desarrollara sentimientos inapropiados hacia ti, eso sería un problema. Para todos. Las palabras la atravesaron como un latigazo. Sintió la espalda erguida y rígida, como si tuviera que contener una verdad peligrosa que ya latía dentro de su pecho. No habrá problemas, Mauricio, dijo, con voz firme. No de mi parte. Mauricio sonrió apenas, satisfecho. Lo sabía. Eres una mujer sensata. No deseo que nada empañe nuestro acuerdo. Ella asintió. Pero mientras salía del estudio, sintió que algo dentro de ella se desmoronaba y reconstruía a la vez. Porque por primera vez comprendió que Mauricio había visto algo que ella misma no quería aceptar. Que Eric no la miraba como hijastra. Ni ella podía mirarlo como hermano. En el pasillo. Ainhoa salió del estudio intentando recuperar el aire. Las paredes del pasillo parecían más estrechas, más silenciosas, como si la casa escuchara todo lo que no se decía. Y allí, apoyado en la pared, estaba Eric. Esperándola. Ella se detuvo en seco. Su respiración se aceleró sin permiso. ¿Te dijo algo?, preguntó él, con voz baja pero cargada de tensión. Ainhoa se mordió el labio, intentando mantener distancia emocional y física. Esa cercanía era peligrosa. Todo en él lo era. Solo, hablamos de la cena, mintió. Eric se incorporó, caminando hacia ella.
Un paso. Luego otro. Cada centímetro hacía que su cuerpo temblara. No te creo, dijo él, sin dureza, pero con una precisión que la hizo sentirse desnuda. Ella apartó la mirada. Eric, no quiero problemas. Él detuvo su avance a menos de 1 metro. Demasiado cerca. Demasiado intenso. Yo no soy un problema, Ainhoa. Ella cerró los ojos un instante. Tú no. Pero lo que siento cuando estás cerca, sí lo es. Eric inhaló profundamente. Y sus palabras se quebraron apenas al salir. Dime que no sientes nada. Dímelo, y me alejaré. Ainhoa abrió los ojos, atrapada en los de él. Un choque. Un incendio silencioso. La verdad tembló entre sus labios. Pero no la pronunció. No puedo decirlo, susurró. Pero tampoco puedo permitir que... Se rompió un segundo. Que esto vaya a más. Eric tragó saliva, la mandíbula tensándose. Entonces aléjame tú. Porque yo no puedo hacerlo. Ainhoa retrocedió, como si el suelo quemara. Eric, por favor. No compliques mi vida más de lo que ya es. Eric bajó la cabeza, frustrado. Luego volvió a mirarla, esta vez con dolor en los ojos. Tú no entiendes. Dio un paso atrás, dejándole aire. No sabes cuánto lucho. Cada minuto. Por no mirar como te miro. El corazón de Ainhoa se estrelló contra sus costillas. Eric se apartó, respirando hondo para no quebrarse. Lo prometiste, dijo, con una sonrisa triste. Dijiste que no querías problemas. Así que, haré lo que me pides. Y se marchó. Ainhoa sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Porque por primera vez desde que entró a esa casa, no sabía si quería seguridad. O si quería dejarse caer en un abismo llamado Eric. Esa noche. No pudo dormir. Las palabras de Mauricio golpeaban su mente. Las de Eric, su corazón. La mansión parecía inmensa, vacía y demasiado silenciosa. Ainhoa se levantó para tomar agua. Pero al llegar a la cocina, lo vio. Eric sentado en la encimera, sin luces, mirando a la nada. Se sobresaltó. Eric giró la cabeza hacia ella, sorprendido. Sus ojos tenían una vulnerabilidad que jamás había visto. No podía dormir, dijo él. Ella asintió. Yo, tampoco. El silencio volvió a caer entre ellos. Un silencio lleno de palabras prohibidas. Y entonces, Eric dijo lo último que ella esperaba. Voy a mantener mi distancia. Lo prometo. Pero prométeme tú una cosa. Ella tragó saliva. ¿Cuál? Eric se acercó lo suficiente para que su voz fuese un susurro. No dejes que mi padre apague la mujer que eres. No dejes que esta casa te convierta en alguien que no reconozca tu propia alma. Ainhoa sintió un nudo en la garganta. Yo, no sé si podré, admitió con honestidad desgarradora. Eric la miró con una ternura peligrosa. Entonces déjame ser la chispa que te recuerde quién eres. Aunque tenga que hacerlo desde lejos. Y se marchó por el pasillo oscuro. Ainhoa se quedó sola. Sola con un matrimonio pactado. Sola con un secreto que ardía. Sola con un sentimiento que no podía permitir. Pero que tampoco podía arrancarse del pecho. Porque Eric era un incendio. Y ella estaba empezando a arder. Capítulo 5. La grieta en la mentira perfecta. Ainhoa sintió que los días siguientes avanzaron como si caminaran por un pasillo largo, alfombrado, silencioso, donde cada paso se escuchaba demasiado fuerte. Eric mantenía su promesa. No la buscaba. No la tocaba. No se acercaba más de lo necesario. Pero había algo peor. La forma en que la miraba cuando creía que ella no lo veía. Miradas rápidas, tensas, cargadas de una verdad que ninguno podía pronunciar. Miradas que la encendían, y luego la dejaban helada. Mauricio, por su parte, actuaba como si aquella conversación del estudio hubiera sido suficiente para establecer fronteras. Se comportaba con educación. Con respeto.
con esa frialdad elegante que solo los hombres acostumbrados al poder podían manejar sin esfuerzo. Pero había un detalle que Ainhoa no dejaba de notar. Mauricio estaba más atento, más observador, más controlador. No de forma evidente, sino como quien supervisa un proyecto de inversión importante. Y ella empezaba a sentirse eso. Una inversión. No una esposa. Una mañana que empezó normal, y no terminó así. Era sábado. Los niños jugaban en la sala familiar, una habitación más cálida que el resto de la casa. Ainhoa estaba preparando chocolate caliente para ellos cuando Eric entró. Lo vio entrar por el rabillo del ojo, y el corazón se le encogió. No había forma humana de acostumbrarse a él. Alto, seguro, con esa mezcla de elegancia natural y rebeldía contenida que lo hacía destacar en cualquier lugar. Pero esta vez lo notó distinto. Cansado. Ojeras leves. Como si llevara noches sin dormir. ¿Estás bien?, preguntó ella antes de pensarlo. Eric la miró un instante y sonrió con suavidad. No mucho, admitió. Aquella honestidad era peligrosa. Ainhoa intentó sonar neutra. ¿Has dormido mal? Eric apoyó una mano en el borde de la mesa. He dormido intentando no pensar. Es agotador. Ella bajó la mirada. Sí, entiendo lo que es eso. Hubo un silencio. De esos que queman. Dani entró corriendo y chocó sin querer con Eric. Perdón, dijo el niño, riendo. Eric lo levantó desde las axilas como si fuera una pluma. Un día de estos vas a derribar una pared. Pequeño terremoto. Ainhoa sonrió involuntariamente. Y Eric la miró. Una mirada rápida. Corta. Pero intensa como un latido. Fue en ese momento cuando apareció Mauricio. Su entrada fue silenciosa, pero no casual. Observó la escena. Ainhoa sonriendo. Eric sosteniendo al niño. La cercanía. La calidez. Y algo en los ojos de Mauricio se endureció. Ainhoa, necesito que vengas conmigo un momento, dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. Eric dejó suavemente al niño en el suelo. Ainhoa sintió una punzada de alarma. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada grave, respondió Mauricio. Solo quiero revisar algunos asuntos contigo. Privadamente. Ainhoa se limpió las manos, respiró hondo y lo siguió. Pero antes de que doblara el pasillo, Eric murmuró casi inaudible. Ten cuidado. Ella no respondió. Pero sintió miedo. Por primera vez. El segundo interrogatorio silencioso. Mauricio llevó a Ainhoa al salón principal. Cerró la puerta. Se quedó de pie frente a ella. He visto algo que no me gusta, dijo sin rodeos. El estómago de Ainhoa se contrajo. ¿Qué ha visto? Mauricio la miró fijamente. Sin prisa. Calculando. Cercanía. Demasiada. Ainhoa se irguió. Solo estábamos con los niños. Mauricio alzó una ceja. ¿Y esperas que crea que la incomodidad que llevas intentando ocultar no tiene nada que ver con Eric? Ella no respondió. Mauricio continuó. Eres una mujer joven y él es un hombre atractivo. No soy ingenuo. Pero necesito que entiendas algo. Ainhoa, mi hogar tiene reglas. Mi apellido no admite escándalos. Ella sintió la injusticia cortarle la respiración. No estoy haciendo nada inapropiado. Y mucho menos algo desleal. Mauricio dio un paso hacia ella. No ahora. Pero podrías. No confío en su criterio. Él siempre ha sido impulsivo. El dolor en el pecho de Ainhoa se transformó en rabia contenida. Mauricio, yo no soy impulsiva. Y no soy su enemigo. Mauricio la observó. La evaluó. Como si intentara decidir qué tipo de pieza era en su tablero. Te elegí porque pensé que serías estable. Responsable. Espero no haberme equivocado. Ainhoa apretó los puños sin que él lo notara. No se ha equivocado conmigo. Bien, dijo Mauricio. Lo último que deseo es que esta cercanía se malinterprete. Por el bien tuyo y el de mis nietos.
Ainhoa levantó la cabeza con firmeza. Entendido. Mauricio aceptó la respuesta, pero en sus ojos brilló algo frío. Desconfianza. Y entonces ocurrió. Cuando Ainhoa salió del salón, necesitaba aire. Necesitaba respirar lejos de la mirada calculadora de Mauricio. Respiró hondo en el pasillo. 2 veces. 3. Entonces dobló la esquina y se encontró con Eric. Él la miró. Ella lo miró. Y de repente, la tensión se hizo insoportable. ¿Ainhoa? Dijo él en voz baja. ¿Qué pasó? Ella negó con la cabeza, los ojos brillando por la frustración acumulada. No quiero hablar ahora. Eric dio un paso hacia ella. Ainhoa. No quiero hablar, repitió, con un temblor real. Y ahí fue cuando Eric la tomó del brazo. Suave. Conocedor. Casi como si supiera que ella se rompería si no la sostenía. Ese toque, cálido, firme, sincero, fue la grieta. La grieta en la mentira perfecta. Ella lo miró. La respiración de ambos se mezcló. El tiempo se ralentizó. Eric dejó caer la voz a un susurro que la desarmó. Solo dime si te hizo daño. Ainhoa negó, con lágrimas silenciosas. No. Pero me siento asfixiada. Eric apretó suavemente su brazo. Te juro que no voy a dejar que te ahogues en esta casa. Esas palabras fueron el golpe final. El muro se quebró. Su resistencia también. Ainhoa lo abrazó. Fue un gesto instintivo. Humano. Necesario. Eric la sostuvo como si fuera lo único real en ese mundo de mármol y silencio. No debería, susurró ella contra su pecho. Eric cerró los ojos, sosteniéndola con una fuerza que hablaba de todos los sentimientos que había reprimido. Lo sé, dijo él. Pero tampoco puedo dejarte caer. Ainhoa levantó la mirada. Y por primera vez. Sus labios quedaron demasiado cerca. Demasiado. Eric respiró temblando. Ainhoa. Si me pides que me aparte, lo haré. Pero si no lo haces. Ainhoa cerró los ojos un segundo. Solo uno. Cuando los abrió, ya no había vuelta atrás. No te apartes, susurró. Eric inhaló bruscamente. Y antes de que sus bocas se encontraran, un ruido cortó el momento. La voz de Laura llamando desde el piso de arriba. Ainhoa se alejó de golpe, como si despertara. Eric retrocedió también, con dolor evidente. No pasó nada, dijo ella, jadeando. Eric cerró los ojos. Pero casi pasa todo, respondió él. Capítulo 6. El incendio que nadie quiere admitir. Ainhoa subió las escaleras con el corazón golpeándole las costillas como un puño desesperado. El eco de los pasos de Laura seguía resonando en su mente, pero no era eso lo que la alteraba. Era lo que había estado a milímetros de ocurrir. Un beso. Un paso. Una caída libre. Porque si Eric la hubiera besado, no se habría detenido. No habría querido detenerse. Y eso era lo que más la asustaba. Entró en la habitación de los niños fingiendo serenidad, aunque su respiración aún intentaba regularse. ¿Mamá? Preguntó Laura desde su cama. ¿Estás bien? Ainhoa sonrió suavemente, acariciándole el cabello. Sí, solo me cansé un poco. Te escuché hablando con Eric, dijo la niña, sin malicia, sin saber que acababa de poner una bomba sobre el terreno más peligroso del planeta. Ainhoa sintió un latigazo de pánico. Sí. ¿Qué escuchaste? Nada malo, respondió Laura encogiéndose de hombros. Solo que estabas triste. Él decía que no quería que estuvieras mal. Ainhoa exhaló, casi débil. Eso es. Solo hablábamos. Laura asintió y se acomodó para dormir. Pero la frase quedó resonando. Solo hablábamos. Ainhoa se lo repitió a sí misma como un mantra. Pero sabía que era mentira. Eric, por su parte, se había encerrado en su habitación. El golpe de adrenalina lo tenía aún tenso, como un animal en plena huida. Ese no te apartes todavía vibraba en sus oídos. Como una campana rota. Se frotó el rostro con ambas manos.
¿Qué estás haciendo? Murmuró para sí. ¿Qué demonios estás haciendo? Porque una cosa era desearla en silencio. Otra cosa era tenerla entre sus brazos. Sentirla. Respirar su misma respiración. Y otra muy distinta era estar a una pulgada de romper el mundo. Se tumbó en la cama, pero el cuerpo estaba en guerra. Jamás había deseado algo tan fuerte ni tan prohibido. Y lo que más lo destruía era saber esto. Ainhoa también lo deseaba. El día siguiente. El domingo amaneció cargado de tensión. De ese tipo que se cuela por las paredes y hace que cada pequeño sonido parezca más fuerte. Mauricio estaba de mejor humor. O al menos lo fingía. Ainhoa preparaba el desayuno cuando él se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. El gesto la sobresaltó más de lo que debería. «Estás tensa», observó él. Ella se obligó a sonreír. «No he dormido bien. Puedes dormir más tarde. Hoy no tenemos compromisos». Ainhoa asintió, pero el contraste era demasiado evidente. Ella se tensaba al tacto de Mauricio. Y se derretía sin querer al tacto de Eric. Mauricio no era tonto. Y su intuición estaba empezando a despertarse. Un problema inesperado. Mientras preparaban la mesa, Dani entró a la cocina corriendo. Eric se cayó. Gritó, agitado. «En el jardín. Venid rápido». El corazón de Ainhoa se paralizó. Mauricio también se tensó. Ambos corrieron afuera. Y allí estaba Eric. En el suelo. Con la pierna atrapada bajo una estructura metálica del pequeño invernadero que decoraba el jardín lateral. Al parecer, uno de los soportes había cedido. Ainhoa sintió que se le helaban los huesos. «Eric», gritó, arrodillándose a su lado. Eric respiraba entrecortado, intentando no perder la compostura. «Estoy bien, solo, joder, la pierna está atrapada». Ainhoa intentó levantar la estructura junto con Mauricio. Pero en cuanto tocaron el metal, Eric miró a Ainhoa directamente a los ojos. «No la toques tú», dijo, serio. «Está rota. Podría cortarte». La preocupación en su voz fue tan genuina, tan instintiva, tan visceral, que Mauricio lo notó. Y su cara cambió. Una chispa de sospecha. Un destello de duda. Un hilo de celos. Ainhoa no se dio cuenta. Pero Mauricio sí. Ainhoa intentó calmar a Eric. «Respira. Vamos a sacarte de aquí». Finalmente, entre tres jardineros y Mauricio, levantaron el soporte. Eric soltó un gruñido de dolor y Ainhoa lo sostuvo sin pensarlo, poniéndole una mano en la espalda. Demasiado cerca. Demasiado natural. Mauricio la observó. No dijo nada. Pero su mirada lo dijo todo. En la sala de invitados. Eric estaba sentado en el sofá con una bolsa de hielo en la pierna. Ainhoa se arrodilló a su lado para revisar la herida. «No es profunda», murmuró. «Pero va a doler durante días». Eric la miró con una especie de ternura mezclada con sufrimiento. «He pasado por cosas peores». Ainhoa sonrió. Una sonrisa pequeña, suave. Y ahí fue cuando Mauricio entró en la sala. La miró a ella. Miró su postura. Miró la mano de Ainhoa reposando sobre la pierna de su hijo. Y algo dentro de él se cerró. «Ainhoa», dijo, con voz firme. «Necesito hablar contigo. Ahora». Eric bajó la mirada. Apretó la mandíbula. Ainhoa sintió un vuelco en el estómago. Había una frialdad en esa voz que no estaba allí la noche anterior. Una frialdad que presagiaba tormenta. «Claro», respondió ella, poniéndose de pie lentamente. Antes de seguir a Mauricio, miró a Eric una última vez. Eric la miró también. No dijeron nada. Pero la mirada lo dijo todo. Esto ya no lo estábamos controlando. Y ahora, alguien más lo notó. Capítulo 7. Tormenta en la casa del valle. Ainhoa siguió a Mauricio por el pasillo, notando cómo el aire cambiaba con cada paso que daban. Era como si las paredes estuvieran cargadas de electricidad estática, como si la casa entera anticipara lo que estaba a punto de ocurrir.
Mauricio no habló hasta llegar al estudio. Cerró la puerta. No con violencia, pero con una precisión que daba más miedo que un portazo. Se apoyó en el escritorio. No se sentó. Eso lo hacía cuando quería suavizar algo. Esta vez no pretendía suavizar nada. Ainhoa, comenzó, sin rodeos. Necesito que seas completamente sincera conmigo. Ainhoa sintió que se le secaba la garganta. Pero mantuvo la postura. Siempre lo he sido. Mauricio entrecerró los ojos. ¿Seguro? Ella tragó saliva. ¿Qué quiere decir? Mauricio aspiró hondo, como un hombre que está intentando mantener la cordura. He visto cómo miras a Eric. Ainhoa sintió que el corazón le dejó de latir un instante. ¿Cómo lo miro? Como no se debe mirar al hijo de tu marido. Ainhoa se quedó sin aire. Mauricio continuó. Y él te mira igual. Ella cerró los ojos, apenas un segundo. Pero fue suficiente para delatar la verdad que intentaba ocultarse. No, no es lo que parece, murmuró, sabiendo que las palabras resultaban huecas incluso para ella. Mauricio caminó hacia la ventana. Se tomó un segundo. 2. No soy idiota, Ainhoa. Su voz sonaba tranquila, pero era una tranquilidad tan afilada que cortaba. Sé reconocer la tensión entre dos personas. Y ustedes dos, vibran. Ainhoa apretó las manos. Yo nunca le sería infiel. Mauricio se giró lentamente. ¿Todavía? Ella sintió la acusación como un golpe. Mauricio, yo jamás. Escúchame, interrumpió él, cruzando los brazos. No soy un monstruo. Sé que nuestra unión no fue por amor. No pretendo exigirte sentimientos que no me pertenecen. Ainhoa lo miró sorprendida. Esa sinceridad no se la esperaba. Pero, añadió Mauricio, avanzando un paso, te exijo lealtad, respeto y prudencia. Ainhoa sintió miedo. No por él. Por lo que venía detrás. Yo, estoy intentando hacer lo correcto. Mauricio inclinó la cabeza. ¿Estás segura? El silencio de Ainhoa fue demasiado largo. Mauricio dio otro paso hacia ella. ¿Eric te ha tocado? El corazón de Ainhoa golpeó el pecho. No. Ese no fue honesto, firme, casi desesperado. No me ha tocado. Mauricio exhaló lentamente. ¿Pero tú quieres que lo haga? Ainhoa sintió que el mundo se detenía. Las palabras fueron una sentencia. Una acusación. Un espejo cruel. Ella no respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Mauricio desvió la mirada, cerrando los ojos un instante. Lo sabía. Ainhoa sintió lágrimas formar calor en los ojos. Mauricio, yo no quería que esto pasara. No lo planeé. Yo solo. No hace falta que te justifiques, cortó él de nuevo. Sé reconocer cuando estoy perdiendo una batalla. Y aquí, estoy perdiendo dos. Ainhoa abrió los ojos de par en par. ¿Dos? Mauricio la miró directamente. A ti. Y a mi hijo. El dolor en su voz era inesperado. Un dolor que no nacía de amor romántico, sino de orgullo herido. De control fracturado. No permitiré que deshagas a mi familia, dijo con voz áspera. Y no permitiré que Eric arruine su vida por un deseo pasajero. Ainhoa tembló. Mauricio se acercó tanto que ella pudo ver la sombra de sus canas bajo la luz. Si sigues este camino, Ainhoa, perderás esta casa, tu seguridad, tu estabilidad, todo lo que te ofrecí. Y entonces añadió, casi como un golpe final. Y no sé si tu corazón, o tus hijos, podrán soportarlo. Ainhoa se quedó helada. Los niños. Ellos. Siempre ellos. Mauricio volvió al sillón, como si la conversación hubiera terminado. Piénsalo bien. Se sirvió un whisky, tranquilo. No quiero tomar decisiones precipitadas. Pero no me obligues a hacerlo. Ainhoa salió del estudio sin decir una palabra. No podía. No tenía aire. No tenía voz.
Eric la estaba esperando. Sentado en las escaleras. Con hielo todavía en la pierna. Y una mirada que quemaba más que cualquier herida. ¿Qué pasó? Preguntó en cuanto la vio. Ainhoa sintió que las lágrimas salían sin aviso. Eric se puso de pie, ignorando el dolor. Ainhoa. Ella negó. Negó porque si lo tocaba, si lo abrazaba, si le decía la verdad, se hundiría. No puedo. No ahora. Su voz se quebró. No te acerques. Eric dio un paso. Solo uno. Como si su alma quisiera alcanzarla aunque su cuerpo no pudiera. Ainhoa. Ella retrocedió, temblando. Si te acercas, si me dices algo más, voy a romperme. Y no puedo romperme ahora. Eric sintió que sus propios ojos se humedecían. Algo que nunca le había pasado frente a nadie. No quiero lastimarte, dijo él, con la voz hecha añicos. Ya me estás lastimando, respondió ella con un susurro que dolió más que un grito. Pero no es tu culpa. Es todo. Eric cerró los ojos con fuerza. No puedo verte así. Tampoco yo puedo verme así, respondió ella, apretando los puños. Pero tengo hijos, Eric. Y no puedo hacerles pasar por un infierno por algo que ni siquiera hemos permitido que empiece. Eric la miró como si se le rompiera el alma. ¿Y si vale la pena? Susurró él. ¿Y si debe empezar? Ainhoa negó, con lágrimas cayendo. No puedo responderte ahora. Eric tragó saliva con dificultad. ¿Quieres que me aleje? Si me lo pides, desaparezco de tu camino. Ainhoa lloró en silencio. No quiero que desaparezcas. Pero tampoco puedo tenerte cerca. Eric bajó la cabeza. Un hombre que siempre había sido fuerte, rendido. Derrotado por algo que no podía controlar. Amarla. Entonces, dijo él, en un hilo de voz. ¿Qué quieres que haga? Ainhoa lo miró. Y esa mirada fue una puñalada para ambos. Quédate. Pero no me mires así. Eric alzó la vista. Los ojos brillando. No sé si puedo. Ese fue el momento exacto en el que ambos supieron. No estaban en un triángulo amoroso. Estaban en un incendio. Y ninguno tenía ya salida fácil. Capítulo 8. La caída del silencio. La mañana amaneció gris. No físicamente. El cielo estaba despejado, los pájaros cantaban, y la mansión del valle brillaba como siempre. Pero Ainhoa llevaba una nube dentro del pecho. Sentía el eco de las palabras de Mauricio, el dolor en los ojos de Eric, y la sensación terrible de estar caminando en un puente que podía romperse en cualquier dirección. Ese día no hubo desayuno compartido. No hubo sonrisas tensas ni intentos de normalidad. Mauricio salió temprano a la empresa. Los niños jugaban en el jardín. La casa estaba en silencio. Un silencio que dolía. Ainhoa preparaba café cuando escuchó pasos detrás de ella. Se tensó, esperando quizá que fuera Mauricio. Pero era Eric. Se detuvo en el umbral. El cabello algo despeinado. Cierta palidez en el rostro. Una expresión que reflejaba una mezcla dolorosa de contención y deseo. Ambos se quedaron quietos un segundo que pareció eterno. Ainhoa, dijo él con voz baja. ¿Podemos hablar? Ella respiró hondo. Eric, es mejor que no. Él dio 2 pasos hacia ella. No puedo seguir así. Necesito saber qué estás sintiendo. Lo que sea. Incluso si es para alejarme definitivamente. Ella apretó los labios. Habló en un susurro tembloroso. Estoy rota. Eric cerró los ojos un instante, como si esa palabra le atravesara el pecho. Entonces déjame ayudarte a recomponerte. No puedes, respondió ella, dando un paso atrás. Te juro que no puedes. Solo lo complicarías todo. ¿Por qué? ¿Porque mi padre te dio una casa? ¿Porque te prometió estabilidad? Eric alzó la voz por primera vez, sin gritar, pero con una emoción temblorosa. ¿Eso vale más que ser feliz? Ainhoa sintió un golpe de tristeza. No se trata de mí, dijo ella. Se trata de mis hijos.
Eric se quedó en silencio. La mirada le cambió. Comprendió. De verdad comprendió. Ainhoa, dijo más suave. Yo jamás querría hacer daño a tus hijos. Lo sabes, ¿no? Ella asintió. Sí. Pero no puedo arrastrarlos a un escándalo. No puedo permitir que pierdan la seguridad que nunca antes tuvieron. No puedo arriesgar su bienestar por mi corazón. Eric tragó saliva, con la mirada brillando. ¿Y el tuyo? Ainhoa cerró los ojos. El mío, puede esperar. Pero ellos no. Eric dio un paso más. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Él estaba tan cerca que Ainhoa podía sentir el calor de su cuerpo, su respiración contenida, el temblor que ambos trataban de esconder. Pero esta vez, Ainhoa no retrocedió. Tú no entiendes, susurró ella, quebrándose. Porque tú no eres madre. Porque tú no has tenido que elegir entre lo que sientes y lo que necesitan los que dependen de ti. Eric bajó la cabeza, derrotado. Pero luego la miró de nuevo, con una intensidad suave, no impulsiva, no ardiente, sino dolorosamente humana. Entonces déjame ser algo distinto. No tu amante. No tu secreto. No tu error. Ella lo miró, temblando. ¿Qué quieres ser entonces? Eric respondió casi sin voz. Tu apoyo. Tu ancla. Tu paz. Aunque no pueda tocarte. Aunque no pueda besarte. Aunque tenga que quedarme en un rincón del mundo solo para verte respirar sin miedo. Ainhoa sintió que las lágrimas caían como si se hubiera roto una compuerta. Eric levantó la mano lentamente, y se detuvo a milímetros de su mejilla, sin tocarla. No lo haré, lo juro, murmuró. No te tocaré si eso te pone en riesgo. Pero no me pidas que viva como si no me importaras. Ainhoa lo miró. Y por primera vez en días, no sintió culpa. Sintió alivio. Porque estaba escuchando algo que nadie le había dicho desde que enviudó. Algo que no venía del deseo, ni de la necesidad, ni del vacío, sino del corazón. Eric, susurró ella. No necesito que te alejes. Solo. Necesito que esperes a que yo encuentre mi camino. Eric respiró temblando. Lo haré. Aunque me consuma. Porque tú, vales la espera. Ella lo miró con una mezcla de dolor y gratitud. Entonces, no más acercamientos peligrosos. Ni confesiones impulsivas. Ni momentos que no debemos tener. Eric asintió despacio. Lo prometo. Y aunque prometió distancia, sus ojos decían que jamás la dejaría caer. Pero la tormenta no había terminado. Mientras Ainhoa limpiaba sus lágrimas. Mientras Eric salía por la puerta trasera intentando recomponer su respiración. Alguien más observaba desde la sombra del pasillo. Mauricio. Los había escuchado. No todo. Pero lo suficiente. Suficiente para entender que su sospecha no solo era real, sino que iba más lejos de lo que imaginaba. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se oscurecieron. Y una frase cruzó su mente como un relámpago. No dejaré que me lo arrebaten todo. La tormenta estaba oficialmente desatada. Lo que Ainhoa y Eric habían intentado salvar. Estaba a punto de ponerse en peligro más que nunca. Pero en medio de la inminente tormenta, por primera vez, Ainhoa sabía que tenía un aliado. Y que quizá, solo quizá, su historia no estaba destinada a terminar en tragedia. Capítulo 9. Cuando el lobo sale a la luz. El ambiente en la mansión del valle había cambiado. Ya no era el silencio elegante y distante de siempre. Ahora era un silencio inquieto, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Ainhoa lo sintió en cuanto salió de la cocina. Un escalofrío recorrió su espalda sin saber por qué. Hasta que lo vio. Mauricio estaba de pie en el pasillo, inmóvil, con las manos detrás de la espalda, como un lobo esperando en la sombra el momento adecuado para atacar. Su mirada no era de enojo, ni de tristeza, ni siquiera de celos. Era peor. Era la mirada de un hombre que ha decidido pasar de las sospechas a las acciones. Ainhoa, dijo,
con una calma que era falsa como el cristal fino a punto de quebrarse. Necesito hablar contigo una vez más. Ainhoa sintió que algo en su estómago se hundía, pero respiró hondo y asintió. Está bien. Mauricio no la llevó al estudio esta vez. La condujo al invernadero interior, ese que tenía un pequeño techo de cristal donde la luz caía suave, como si fuera un santuario privado. Pero no había nada sagrado en ese momento. Cuando se cerró la puerta, Mauricio se quedó mirando una de las plantas, como si observar el pétalo le diera calma. Luego habló con un tono demasiado sereno. He escuchado, más de lo que debí. Ainhoa se quedó paralizada. Lo sabía. Él había escuchado. Mauricio continuó sin girarse. No escuché todo. Pero escuché lo suficiente para saber que tú y Eric han cruzado límites que no deberían haberse cruzado. Ainhoa dio un paso adelante. Mauricio, no cruzamos ningún límite físico. Lo juro. Mauricio alzó una mano. No hablo de límites físicos. Ella calló. Porque sabía perfectamente a qué se refería. Eric le había dicho que la esperaría. Ella había dicho que lo quería cerca. Habían confesado demasiado. Aunque nunca se hubieran tocado. Mauricio finalmente se volvió para mirarla. No había furia. No había gritos. Solo había un dolor seco, punzante, que se transformaba en algo más oscuro con cada segundo. Ainhoa, soy un hombre razonable. Pero no soy un hombre débil. Ella sintió un nudo en la garganta. No te estoy traicionando, susurró. ¿No? Mauricio avanzó un paso, y ella retrocedió. Si la fidelidad fuera solo física, el mundo sería un lugar más fácil. Pero tú, Ainhoa, tú ya lo elegiste a él. Ella apretó la mandíbula. No es así. Mauricio ladeó la cabeza. Tus ojos lo contradicen. Ainhoa sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Pero se mantuvo firme. Nunca te mentí sobre mis sentimientos. Nunca dije que estaba enamorada de ti. Mauricio rió sin alegría. No necesitabas decirlo. Ya lo sabía. Y no me importaba. Porque pensé que, al menos, respetarías el hogar que te di. Ainhoa sintió la punzada. La deuda invisible. El precio oculto de haber aceptado aquel matrimonio. Yo respeto esta casa, dijo ella con voz temblorosa pero firme. Pero no puedo controlar lo que siento. Y no puedo controlar lo que siente Eric. Mauricio entrecerró los ojos. Pero sí puedes controlarte. Y no lo has hecho del todo, ¿verdad? Ainhoa abrió la boca para responder, pero una sombra apareció detrás de la puerta de vidrio. Eric. Estaba escuchando. Una chispa de terror le cruzó los ojos cuando vio a Mauricio tan cerca de ella. Mauricio notó su presencia, porque su mandíbula se tensó en cuanto se giró ligeramente. Eric, dijo Mauricio, con un tono que helaba la sangre. Entra. Eric dio un paso dentro del invernadero. Cojeaba un poco por la lesión reciente. Él miró a Ainhoa. Ella lo miró a él. Y en ese cruce de miradas, Mauricio encontró la confirmación final. Bien, dijo el hombre mayor, volviendo a cruzar los brazos. Parece que ya no hace falta seguir fingiendo. Eric apretó los dientes. No estamos fingiendo nada, padre. Solo estamos intentando no lastimarte. Mauricio soltó una carcajada vacía. ¿No lastimarme? ¿Y qué es esto entonces, Eric? ¿Mi propio hijo enamorado de mi esposa? Eric no retrocedió. No elegí sentir lo que siento. Mauricio lo miró con un brillo frío. Pero si estás eligiendo actuar como un cobarde. Eric apretó los puños. No te permitiré insultarme delante de ella. ¿Delante de ella? Mauricio rió, incrédulo. ¿Así que ahora la proteges? ¿A ella? ¿De mí? Ainhoa intervino, dando un paso adelante. Mauricio, por favor, no conviertas esto en una guerra. Mauricio la miró con algo que parecía dolor, pero debajo había algo más. Orgullo, ego y miedo disfrazado de dignidad. Esta guerra la empezaste tú cuando dejaste que mi hijo te enamorara, dijo él, con voz baja.
Ainhoa sintió la estocada. Eric intervino. Padre. No la culpes a ella. Fui yo quien. Silencio. Mauricio golpeó la mesa de cristal. Se quebró un borde. Ainhoa dio un salto por el susto. Eric dio un paso para ponerse delante de ella. Y ese gesto cambió todo. Mauricio lo vio. Sintió como algo dentro de él se desgarraba. Y entonces, el hombre respiró hondo, tratando de recomponerse. Su voz salió áspera, pero más controlada. Esto termina hoy, sentenció. Ainhoa sintió el corazón en la garganta. ¿Qué quieres decir? Mauricio se giró hacia ella. Quiero decir que tú vas a decidir. No mañana. No la semana que viene. No cuando se calme tu corazón. Ahora. Eric frunció el ceño. ¿Decidir qué? Mauricio levantó un dedo. Decidir cuál vida quieres. Porque no tendrás ambas. Ni a mis nietos los voy a dejar en un hogar donde reina una mentira. Ni voy a permitir que tú, Eric, destruyas mi familia. Eric dio un paso hacia él, pero Ainhoa lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. Mauricio prosiguió. Si eliges quedarte en esta casa, Ainhoa, significa que eliges a tu familia, a tus hijos, y tu estabilidad. Y él miró a Eric con frialdad. Será enviado fuera del país a supervisar negocios en el extranjero. Lejos. Eric abrió los ojos con rabia. No puedes usar tu dinero para manipular. Puedo y lo haré. Rugió Mauricio. Porque tú no eres solo un hijo. Eres mi heredero. Y no voy a permitir que lo arruines todo por caprichos. Luego, Mauricio señaló a Ainhoa. Si eliges irte con él, lo pierdes todo. La casa, el sustento, la seguridad de tus hijos. Ainhoa sintió que el mundo se le caía encima. No, no puedes obligarme así. Mauricio dio un paso hacia ella. No te estoy obligando. Te estoy mostrando la realidad. Una realidad que tú misma elegiste al aceptar este matrimonio. Eric explotó. Ella aceptó para sacar a sus hijos adelante, no para convertirse en tu propiedad. Mauricio lo miró fijamente. ¿Y tú, Eric? No entiendes lo que es una familia. Porque nunca has tenido que defender una. Eso no es defender. Gritó Eric. Es encadenar. Entonces el mundo se volvió silencio. Mauricio se cruzó de brazos. Y habló con una calma aterradora. Ainhoa. Elige. Ahora. Y entonces ocurrió lo inesperado. Ainhoa respiró hondo. Su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Eric la miraba con el alma en los ojos. Mauricio la miraba con la dignidad rota. Y Ainhoa, por primera vez desde que llegó a esa casa, no tuvo miedo. Se adelantó un paso. Miró a Mauricio. Miró a Eric. Luego habló con voz firme, quebrada, pero firme. No voy a elegir. Porque no voy a vivir bajo una amenaza. Ni para quedarme contigo, Mauricio. Ni para irme con Eric. Ambos la miraron, desconcertados. Ella siguió. Mis hijos merecen un hogar donde no haya chantajes emocionales. Y tú, Mauricio, mereces una esposa que te ame, no una que te deba la vida. Y tú, Eric, mereces un amor libre, no uno que viva oculto, condicionado o con culpa. Eric dio un paso hacia ella. Ainhoa. Ella negó con suavidad. No me voy con nadie. Me voy por mí. Mauricio palideció. ¿Qué estás diciendo? Ainhoa respiró profundamente. Estoy diciendo que mañana me marcho de esta casa. Eric tembló. Mauricio apretó los puños. Ainhoa terminó. Y cuando lo haga, empezaré a reconstruir mi vida. Desde cero si hace falta. Pero será mi vida. Y la de mis hijos. Sin miedo. Sin cadenas. Y sin mentiras. Capítulo 10. La mujer que despertó. Ainhoa no durmió aquella noche. No era el insomnio agudo del miedo, ni la ansiedad que tantas veces la había desvelado en el pasado.
Era otra cosa. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no daba vueltas en círculos, no repetía los mismos miedos, no se castigaba con dudas. Solo estaba despierta. De verdad despierta. Se sentó en la cama mientras la luna bañaba la habitación con una luz azulada y suave. Sus hijos dormían en la habitación contigua, respirando con la inocencia de quienes aún no conocen el peso de las decisiones adultas. Ainhoa miró hacia la ventana, hacia el jardín oscuro, y sintió un temblor recorrerle las manos. Pero no era debilidad. Era emoción contenida. Había tomado una decisión que cambiaría sus vidas. Y sabía que era la correcta. A primera hora de la mañana, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Mauricio no estaba. Probablemente había salido antes del alba, tal vez para evitar enfrentar lo inevitable. Eric tampoco apareció. Ainhoa preparó el desayuno para sus hijos con un cuidado especial, casi ceremonial. Cada plato, cada vaso, cada rebanada de pan. Era una despedida. Era un cierre. Pero también un comienzo. «Mamá», preguntó la mayor, frotándose los ojos. «¿Por qué estás sonriendo y llorando a la vez?» Ainhoa soltó una risa suave, temblorosa. «Porque a veces, mi amor, las cosas importantes hacen que una persona sienta muchas cosas al mismo tiempo». Cuando salió al jardín para tomar aire, encontró a Eric apoyado en una columna, como si llevara horas ahí. Tenía ojeras marcadas, la camisa arrugada, y un gesto en el rostro que era mitad desvelo, mitad preocupación. «Ainhoa», susurró, enderezándose al verla. Ella tragó saliva. Sabía que él quería hablar, pero no sabía si ella podía soportar esa conversación. Pero Eric no avanzó hacia ella. Se quedó quieto, respetando ese espacio nuevo que ella había reclamado la noche anterior. «¿Estás bien?», preguntó él. «Voy a estarlo», respondió ella con sinceridad. Eric asintió, bajando la mirada hacia sus propias manos. «Anoche no pude dormir. Pensaba que te había complicado la vida. Que debería haberme alejado antes». Ainhoa negó con suavidad. «No me complicaste la vida, Eric. Solo la iluminaste en un momento muy oscuro. Pero ahora, tengo que aprender a iluminarla yo misma». Eric levantó la vista. Había lágrimas que él se negaba a dejar caer. «¿Te vas hoy?» «Sí. Ya tengo a dónde ir». «¿Y, vas a irte sola?», preguntó él, como si cada palabra le costara un pedazo del alma. Ainhoa respiró hondo. «Con mis hijos». «Pero sí. Sola». Eric tragó saliva, tensando la mandíbula. «Ainhoa, solo necesito saber una cosa. Una sola». Ella lo miró. «¿Sentiste algo por mí, de verdad?». El mundo pareció detenerse. No había viento. No había ruido. Solo los dos, frente a frente, con una verdad suspendida entre ellos. Ainhoa dio un paso hacia él. «No demasiado. Justo lo necesario». Y entonces habló en un susurro. «Lo que sentí contigo fue real. Demasiado real. Quizá por eso, no puedo seguirlo ahora». Eric cerró los ojos, como si esas palabras le atravesaran la piel, y luego lo salvaran. «¿Crees que, algún día?». Ainhoa sonrió con un gesto triste y hermoso. «Eric. Deja que primero me encuentre a mí misma. Luego la vida decidirá». Eric inspiró profundamente. «Entonces te esperaré», murmuró. Ainhoa negó con una dulzura que hizo que el aire temblara. «No, Eric. No me esperes. Vive. Sana. Crece. Si algún día nuestros caminos se juntan, será porque debían juntarse. No porque uno de los dos se quedó quieto». Eric llevó una mano a su rostro, frotándose los ojos, tratando de reconstruirse ahí mismo. «Eres increíble», susurró. Ainhoa sonrió suavemente. «Soy solo alguien que por fin abrió los ojos». Cuando Ainhoa cruzó la puerta con sus dos hijos y las maletas llenas de poco más que ropa y valentía, no sintió miedo. Sintió algo parecido a libertad. El cielo estaba claro. El aire fresco. La ciudad despertaba. Y ella también. Mauricio no apareció.
Quizá por orgullo. Quizá por vergüenza. Quizá porque sabía que había perdido algo que nunca fue realmente suyo. Pero mientras Ainhoa caminaba hacia la parada de taxis, escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Era Ángela, la asistenta de la casa. Una mujer mayor, dulce, con ojos tristes pero llenos de comprensión. Doña Ainhoa, dijo, con voz quebrada. Quería darle algo. Le entregó una pequeña caja de madera. Eric dijo que debía dárselo a usted. Y que no quería que nadie más lo supiera. Ainhoa sintió un vuelco en el pecho. Abrió la caja. Dentro, una nota doblada. Gracias por enseñarme lo que significa amar sin tocar. Sé feliz, donde sea que estés. Ainhoa cerró los ojos. Guardó la nota. Y subió al taxi. Mientras se alejaba, sintió una mezcla perfecta. Dolor y esperanza. Duelo y renacimiento. Final y comienzo. La mujer que se iba por esa carretera no era la misma que había llegado a la mansión. Esa mujer. Por fin estaba despierta. Capítulo 11, donde nace la libertad. La ciudad no era la misma cuando una la atravesaba con maletas, dos hijos tomándole las manos y el corazón temblando entre el miedo y la esperanza. Todo parecía más grande, más ruidoso, más vivo. Y Ainhoa, por primera vez, no se sintió pequeña. Se sintió presente. El taxi avanzaba por las calles como si la llevara hacia una versión de sí misma que todavía no conocía. Los niños miraban por la ventana, emocionados por el pequeño caos urbano que se desplegaba ante ellos. ¿Dónde vamos, mamá?, preguntó el pequeño, con la voz cargada de curiosidad. Ainhoa acarició su cabecita. A nuestro nuevo comienzo, cariño. Ambos sonrieron, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo bueno estaba por venir. El departamento que había encontrado no era grande ni lujoso. Ni alfombras suaves, ni lámparas de cristal, ni escaleras de mármol. Solo una sala pequeña, dos habitaciones estrechas, una cocina modesta y una ventana que daba a un árbol enorme cuyo follaje hacía sombra a medio barrio. Pero cuando Ainhoa abrió la puerta, cuando dejó entrar la luz de la tarde, cuando sus hijos corrieron a explorar cada rincón, sintió algo que no había sentido en la mansión del valle. Pertenencia. ¿Te gusta?, preguntó a la niña, que inspeccionaba la habitación más grande. La niña asintió con entusiasmo. Sí. Es pequeñito, pero es bonito. Es como si nos estuviera esperando. Ainhoa sonrió. Su hija no sabía cuánta verdad escondía esa frase. Esa noche, después de acomodar lo básico, preparar una cena sencilla y acostar a los niños, Ainhoa se quedó sola en la sala, con una taza de té caliente entre las manos. El silencio era distinto. No era el silencio tenso de la mansión. No era el silencio vigilado, cargado de expectativas. Era un silencio limpio. Un silencio que no escondía nada. Un silencio que la invitaba a escucharse a sí misma. Ainhoa respiró hondo. Y por primera vez, no sintió culpa. Sintió alivio. Alivio por haberse elegido. Por haber elegido la dignidad antes que el miedo. La paz antes que el lujo. La verdad antes que la comodidad. Y allí, acurrucada en un sofá de segunda mano, con una manta vieja pero cálida, Ainhoa dejó que su alma hablara. Nunca había sido tan fuerte. Ni tan valiente. Ni tan dueña de sí misma. Y en esa introspección profunda, reconoció algo que había tratado de evitar por semanas. Sí. Amaba a Eric. O algo muy parecido al amor. Pero también entendía que él no era su destino inmediato. No ahora. No mientras ella aún reconstruía los cimientos de su propia vida. Y por primera vez. Eso no le dolió. Le dio paz. Cuando yo esté lista, susurró. Y si la vida quiere, nuestros caminos volverán a cruzarse. Los días pasaron, y Ainhoa comenzó a cimentar su nueva vida. Consiguió un trabajo como recepcionista en un pequeño centro cultural del barrio. El salario era modesto, pero el ambiente era cálido y humano. Personas que la miraban con amabilidad genuina, sin esperar nada a cambio.
Se reencontró con amigas que había dejado de ver desde su matrimonio. Volvió a caminar por parques que había olvidado que existían. Aprendió a cocinar sin recetas elaboradas ni cocineros. Decoró su departamento con plantas. Compró cortinas baratas que parecían hechas de luz. Y empezó a dormir con paz. Sus hijos florecían también. Reían más. Preguntaban más. Corrían libres por la plaza del barrio. Y Ainhoa. Cada día se miraba al espejo y reconocía a la mujer que había sido antes de todo. Pero más fuerte. Más sabia. Más viva. Una tarde, mientras organizaba unos libros en el mostrador del centro cultural, recibió un llamado. Su corazón dio un salto. No porque esperara que fuera Eric, ella misma se había prohibido esa esperanza. Sino porque simplemente no esperaba que su pasado la buscara tan pronto. Contestó. ¿Ainhoa? Era Mauricio. La voz que una vez le había infundido seguridad y luego miedo, ahora solo le provocaba distancia. Sí. Soy yo. Hubo un silencio breve. Solo llamé para saber si estás bien, dijo él, serio, aunque había una grieta en su tono. ¿Los niños, están bien? Ainhoa suspiró. Estamos muy bien, Mauricio. Él tragó saliva. No quiero que te falte nada, murmuró. Ni a los niños. Ainhoa cerró los ojos. Por un segundo, casi vio al hombre que Mauricio podría haber sido si no hubiera nacido envuelto en orgullo, dinero y miedo a perderlo todo. No nos falta nada, dijo ella, con ternura sincera. Gracias por preguntar. Mauricio respiró hondo. Yo. Haré lo que dijiste. Buscaré ayuda. Lo necesito. Esa confesión sorprendió a Ainhoa. No porque pensara que él era incapaz, sino porque era la primera vez que lo escuchaba admitir una vulnerabilidad. Mauricio, me alegra que lo hagas. De verdad. Hubo un silencio largo. Ainhoa, ¿algún día me perdonarás? Ainhoa miró hacia la ventana. Hacia el árbol en cuya sombra ahora vivía. Hacia la vida que estaba construyendo. Hacia los días que venían por delante. Ya lo hago, dijo con suavidad. Mauricio exhaló, quizá por primera vez en años, liberando algo que llevaba demasiado tiempo oprimiéndolo. Gracias. Colgó. Ainhoa quedó allí, con el teléfono en la mano, y una certeza en el corazón. La paz no llega cuando las cosas se resuelven. Llega cuando una decide dejar de luchar contra sí misma. Esa noche, al volver a casa, revisó su correo. Entre mensajes de trabajo y recordatorios del colegio, había uno sin remitente visible. Lo abrió. Dentro, solo una frase. Sigue brillando. Estoy bien. Y quiero que tú también lo estés. Ainhoa sonrió. No lloró. No se estremeció. No se derrumbó. Solo sonrió. Porque esa frase no era una cadena ni una promesa vacía. Era un puente. Un puente hacia el futuro. Hacia la posibilidad. Hacia algo que quizá un día los reuniría. Cuando ambos fueran libres de verdad. Capítulo 12. El eco del futuro. El tercer mes en su nuevo hogar trajo una suavidad inesperada a la vida de Ainhoa. Era como si, después de tanta tormenta, el universo hubiera decidido que ya era hora de que las cosas empezaran a acomodarse con calma. Sus hijos estaban adaptados al colegio del barrio. Habían hecho amigos nuevos, aprendían a preparar sus propios desayunos y competían por ver quién podía doblar su ropa más rápido. Pequeñas victorias. Pero para Ainhoa, eran enormes. Ella también iba floreciendo. Cada día llegaba al centro cultural con una sonrisa más genuina. Los compañeros la veían distinta, más viva, más ligera, más ella. Una tarde, mientras organizaba un taller de lectura para adultos mayores, la coordinadora del centro, una mujer enérgica llamada Celia, se acercó con una carpeta bajo el brazo. Ainhoa, ¿tienes un minuto? Claro, dime, respondió ella, limpiándose las manos con un paño. Celia dejó la carpeta sobre la mesa. He visto cómo trabajas. Tu dedicación, tu manera de conectar con la gente. Tu presencia hace bien. Ainhoa se sonrojó ligeramente.
Gracias, Celia. Hago lo que puedo. No, haces más de lo que puedes. Y he pensado en proponerte algo. Ainhoa parpadeó, curiosa. Celia abrió la carpeta. Queremos que coordines tú el nuevo programa de apoyo emocional y creativo para mujeres del barrio. Muchas de ellas han pasado por situaciones difíciles, no muy distintas a la tuya. Ainhoa sintió un escalofrío suave, como si el destino le hubiera rozado el hombro. ¿Coordinadora yo? Preguntó, incrédula. Sí. Celia sonrió. Tienes empatía real, Ainhoa. No es algo que se pueda enseñar en un curso. Tú lo has vivido. Ainhoa miró el proyecto. Vio los talleres propuestos, los grupos de escucha, las actividades. Sintió algo muy profundo moviéndose dentro de ella. Celia, dijo con voz suave. No sabes lo que esto significa para mí. Lo sé más de lo que crees. Y sé que estás lista. Ainhoa cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho. Lista. Ella, lista. Era la primera vez que escuchaba esa palabra y no dudaba de sí misma. Esa semana comenzó a preparar las actividades. Mientras acomodaba sillas y organizaba los materiales, recordó algo que había olvidado durante años. Antes de casarse con su difunto esposo, Ainhoa estudiaba psicología. Era su gran sueño, un sueño que quedó suspendido entre pañales, turnos dobles y noches sin dormir. Pero ahora, mientras miraba la sala lista para recibir a mujeres que necesitaban un refugio emocional, ese sueño latente volvió a tocar la puerta de su alma. Quizá, susurró para sí misma. Quizá pueda retomarlo. No para obtener un título. No para presumir nada. Sino porque estaba volviendo a sentir algo que creía muerto. Propósito. Una tarde, mientras volvía a casa con bolsas de supermercado, su teléfono vibró. Vio el remitente. Y se quedó inmóvil. Eric. Hacía semanas que no sabía de él. Ella no le había escrito. Él no la había buscado. Un silencio respetuoso. Un espacio necesario. Respiró hondo y abrió el mensaje. ¿Estás bien? He pensado en ti hoy. Solo eso. Nada más. Ainhoa cerró los ojos. El pecho se le calentó de forma suave, no como un incendio prohibido, sino como una vela que se enciende sola en una habitación oscura. Escribió despacio, sin dramatismo, sin miedo. Sí. Estoy bien. Espero que tú también. 3 minutos después, llegó la respuesta. Lo estoy intentando. Pero saber que tú estás bien, ayuda más de lo que crees. Ella sonrió. Pero no sintió el impulso de reconstruir nada apresuradamente. No sintió la urgencia de antes. Su corazón estaba firme. Ánimo, Eric. Ambos estamos creciendo. Eso es lo importante. Él respondió. Me alegra saber que sigues brillando. De verdad. Buenas noches, Ainhoa. Fue un mensaje sencillo. Y sin embargo, fue suficiente para iluminarle la noche. Un sábado por la mañana, mientras barría la pequeña terraza del departamento, vio algo que la detuvo. Sus hijos jugaban en la calle, riendo, sin miedo, sin tensiones. Las madres del barrio conversaban en la esquina. Un vecino arreglaba su moto. Una mujer joven regaba sus plantas en el balcón de enfrente. La vida real. Simple. Humana. Luminosa. Y Ainhoa sintió de pronto una certeza maravillosa. Había elegido bien. Había elegido la luz. No sabía qué pasaría con Mauricio, aunque intuía que él también estaba iniciando su propio proceso. No sabía qué pasaría con Eric, aunque el pensamiento del ya no dolía, inspiraba. No sabía qué le deparaba el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo. No le tenía miedo. Ese día, Ainhoa abrió un cuaderno vacío. Escribió en la primera página. Cuando una mujer deja atrás el miedo, el universo tiembla un poco. Y luego, le abre puertas. Sonrió. Y siguió escribiendo. Capítulo 13. El regreso del pasado. El otoño llegó al barrio sin pedir permiso.
Las hojas caían como si la ciudad hubiera exhalado un suspiro largo, profundo, liberador. Ainhoa caminaba bajo los árboles de la avenida principal con sus hijos, disfrutando del aire fresco que olía a pan tostado, a café callejero y a una vida más simple. Su rostro tenía otra luz. Otra serenidad. Una belleza distinta, nacida del descanso del alma. Habían pasado algunos meses desde aquella ruptura con la mansión del valle. Y aunque los recuerdos aún estaban vivos, ya no pesaban. Habían dejado de arrastrarla. Ese día en particular, Ainhoa recibía a un nuevo grupo de mujeres en el centro cultural. Eran 7, cada una con historias marcadas en la mirada. Pérdidas, abandonos, silencios, miedos, heridas viejas, sueños por recuperar. Ainhoa abrió la sesión con la dulzura que la caracterizaba. Aquí estamos para escucharnos, y para empezar de nuevo, cada una a su ritmo. Las mujeres suspiraron, como si esas palabras hubieran derribado un muro invisible. Era increíble cómo Ainhoa podía tocar corazones sin darse cuenta. Cómo su presencia creaba un lugar seguro. Mientras ellas hablaban, Ainhoa tomó notas, sonrió, sostuvo miradas, ofreció silencio cuando hacía falta. Y cada minuto que pasaba confirmaba algo dentro de ella. Había encontrado su propósito. Cuando la reunión terminó, una de las mujeres, una señora de cabello gris y manos temblorosas, se acercó a ella. Señorita Ainhoa. Gracias. Solo, gracias. Hace mucho que no sentía paz. Ainhoa tomó sus manos con suavidad. Gracias a usted por confiar. Hoy comenzó su camino. La mujer lloró, brevemente, sin vergüenza. Y Ainhoa sintió como una pequeña semilla de amor propio florecía también en su corazón. Esa misma tarde, mientras guardaba los cuadernos en el armario del centro cultural, sonó su teléfono. Un número desconocido. Pero una corazonada inmediata. Contestó. ¿Ainhoa? La voz al otro lado. Era una que nunca había esperado volver a escuchar. Eric. Un escalofrío suave le recorrió la espalda. No de miedo. De reconocimiento. Hola, respondió ella, con la voz más controlada de lo que imaginaba. Eric inspiró, como si llevara semanas preparándose para esa llamada. No quiero molestarte. Solo, necesitaba escuchar que estás bien. No por egoísmo. Sino porque, pase lo que pase, tu bienestar sigue siendo importante para mí. Ainhoa cerró los ojos. El tono de Eric era distinto. No había ansiedad. No había impulso. No había desesperación. Había calma. Respeto. Madurez. Estoy bien, Eric, dijo. De verdad estoy bien. Se escuchó un suspiro aliviado. Me alegra. He cambiado algunas cosas en mi vida. Ainhoa frunció el ceño suavemente. ¿Qué cosas? Un silencio cálido antes de la respuesta. Me fui a vivir solo. A un apartamento modesto. No quería seguir en esa casa. Sentía que no era mi espacio. Ainhoa sonrió sin darse cuenta. Me alegra que lo hayas hecho. Eric continuó. Estoy trabajando en una fundación que apoya a jóvenes con problemas socioemocionales. Es duro. Pero, siento que sirve de algo. Tal vez por primera vez en mi vida. Ainhoa apretó el corazón con ternura. Eso es maravilloso, Eric. Lo es, respondió él, con una felicidad tranquila. Y también estoy yendo a terapia. Tenía que hacerlo. Tenía que entender por qué me aferré tanto a ti. Y por qué dejé que mis emociones gobernaran incluso lo que podía lastimarte. Ainhoa respiró hondo. Era hermoso escucharlo así. No como un hombre roto por el amor. Sino como un hombre que está aprendiendo a sostenerse a sí mismo. Estoy orgullosa de ti, dijo ella, con sinceridad absoluta. Eric rió, suave. No sabes lo que significa escuchar eso. Hubo un silencio, pero no incómodo. Uno que parecía construir algo invisible entre los dos. Hasta que él dijo. Ainhoa. Ella levantó la cabeza, aunque nadie podía verla. Quiero que sepas. Que no te llamo para recordarte nada del pasado.
ni para forzar nada del futuro. Solo para decirte que estoy aquí, en el mundo, creciendo, y deseándote lo mejor, estés donde estés. El corazón de Ainhoa se derritió. Gracias, Eric. De verdad, gracias. ¿Sigues escribiendo? Preguntó él, con una dulzura casi tímida. Sí, sonrió ella. Pero esta vez, escribo mi historia. Eric rió. Te queda preciosa. Lo sé. Otro silencio suave. Y entonces, ¿puedo llamarte alguna otra vez? No pronto. No seguido. Solo cuando la vida se sienta, tranquila. Ainhoa miró por la ventana del centro cultural. Las hojas caían lento. La tarde era dorada. La vida, luminosa. Claro que sí, Eric. Cuando la vida quiera, nos cruzaremos otra vez. Eric exhaló, como si esa frase le devolviera la calma. Entonces, hasta otro día, Ainhoa. Hasta otro día, Eric. Colgaron. Ainhoa guardó el teléfono en el bolsillo con una sonrisa tranquila. No había dolor. No había nostalgia que quemara. No había urgencia. Había paz. Y posibilidad. No era un regreso para retomar lo que fue. Era un regreso para confirmar que ambos estaban vivos, creciendo. Y que el futuro, si algún día los reunía, lo haría desde un lugar más sano, más libre, más real. Por primera vez desde su matrimonio, desde la mansión, desde todo el caos. Ainhoa sintió que el futuro no era amenaza, ni promesa incierta, sino un espacio abierto, lleno de caminos. Y decidió caminarlo despacio, paso a paso, con amor, con calma, con ella misma primero. Capítulo final, lo que florece cuando nadie mira. El invierno llegó suave, como si también él quisiera no lastimar. La ciudad se volvió de tonos fríos, las calles se llenaron de bufandas, de vapor saliendo de las bocas, de manos que buscaban meterse en bolsillos cálidos. Ainhoa caminaba con sus hijos por la plaza central. Llevaban chocolate caliente en vasos de cartón, y los niños corrían entre los bancos vacíos, riendo como si sus voces fueran capaces de encender lámparas. Ella los miraba. Y su corazón estaba lleno. No rebosaba de pasión frenética, ni de emociones que desbordaban. Estaba lleno de algo mucho más valioso. Paz. Propósito. Futuro. Meses atrás, habría creído imposible sentir esto. Pero la vida, cuando una mujer decide ponerse de pie, empieza a abrir senderos nuevos, invisibles, luminosos. Como si el universo dijera: ahora sí. Ahora puedo regalarte lo que mereces. Esa mañana, el Centro Cultural celebraba su inauguración oficial del programa que Ainhoa coordinaba. Había globos, carteles, flores improvisadas y un auditorio lleno de vecinos. Cuando Celia la llamó al escenario, Ainhoa sintió un nudo en la garganta. Ella no solo coordina, dijo Celia al micrófono. Ella inspira. Ella acompaña. Ella transforma. El auditorio aplaudió. Pero lo que Ainhoa sintió no fue orgullo. Fue gratitud. Una gratitud tan profunda que casi dolía. Tomó el micrófono. Gracias, dijo con una voz suave pero firme. Hace un tiempo, yo también me sentía perdida. Tenía miedo. A equivocarme, a quedarme sola, a no ser suficiente. Pero descubrí algo en este camino. Algo que quiero compartir hoy. La libertad no siempre llega como un grito. A veces llega como un susurro. Como un paso pequeño. Como un simple ya no más. Silencio absoluto. Todos la escuchaban. Lo que hacemos en este lugar, continuó, no es sanar de golpe. Es acompañar. Es volver a aprender quiénes somos sin miedo. Es recordar que merecemos una vida que se sienta nuestra. Y que siempre, siempre, hay una salida hacia la luz. Aplausos. Aplausos largos. Aplausos de corazón. Los ojos de Ainhoa brillaban. Al final del evento, mientras recogía materiales y guardaba papeles, alguien tocó su hombro. Ella se giró. Era Mauricio. Más delgado.
más envejecido, más humilde que nunca. Sus ojos no tenían ira, ni orgullo, ni soberbia. Tenían cansancio, pero también humanidad. Ainhoa, dijo en voz baja. Solo vine a pedirte perdón. Ella no supo qué sentir al principio. El pasado se agolpó en su pecho, pero no para ahogarla, sino para recordarle lo lejos que había llegado. Mauricio, respondió. No guardo rencor. Él bajó la mirada. No te merecías la vida que te di, ni la forma en que te traté. Tú, siempre fuiste una mujer buena. Y yo no supe verlo. Ainhoa respiró hondo. Ese momento, ese cierre, era necesario. No por él. Por ella. Gracias por decirlo, dijo con sinceridad. Y te deseo paz, Mauricio. De verdad. Él asintió, con los ojos húmedos. Y se marchó lentamente. Ainhoa lo vio alejarse, sin odio, sin dolor, sin temor, solo con compasión. Y supo que la herida se había cerrado para siempre. Al salir del centro cultural, la tarde era dorada. Uno de sus hijos la tomó de la mano. El otro corrió hacia adelante, riendo. Y allí, junto a la puerta del edificio, apoyado contra una farola, estaba Eric. No en un gesto dramático. No como quien reclama algo. Simplemente, como quien está donde siente que debe estar. Él levantó la mano en un saludo tímido. Ainhoa sonrió. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Pasaba por el barrio, mintió fatalmente. Ella rió. Claro. Justo por aquí. Eric se acercó, con esa mezcla de nervios y ternura que siempre lo caracterizaba. He escuchado cosas sobre el programa que llevas, dijo él. Y quería verte entrar o salir. No para hablar. Solo para confirmar que estás bien de verdad. Ella lo miró. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sus ojos no huían. Estoy bien, Eric, dijo con una sonrisa cálida. Muy bien. Eric respiró hondo. Como si ese estoy bien fuera la respuesta a todas las preguntas que había guardado. Me alegro, murmuró. Hubo un silencio. Uno de esos silencios suaves, llenos de significado, donde el tiempo deja de correr. Ainhoa no sintió presión. Ni culpa. Ni urgencia. Solo sintió posibilidad. ¿Quieres caminar un poco conmigo y los niños?, preguntó ella, con una voz luminosa. Eric sonrió. Una sonrisa verdadera, tranquila, madura. Sí, respondió. Me encantaría. Y caminaron. No de la mano. No como amantes. No como almas enredadas. Caminaron como dos personas que la vida había roto. Pero también restaurado. Dos personas que, quizá, algún día, desde la libertad y no desde el vacío, podrían construir algo. O quizás no. Pero lo importante era esto. Caminaban sin miedo. Y a veces. Eso ya es un milagro. Esa noche, Ainhoa escribió en su cuaderno. La vida no siempre te da lo que pides. Pero siempre te da lo que necesitas para despertar. Y cuando eliges la luz, la oscuridad pierde poder sobre ti. Cerró el cuaderno. Miró a sus hijos dormir. Miró la ventana abierta. El viento fresco. La luna tranquila. Y supo que estaba exactamente donde debía estar. Libre. En paz. Y lista para volver a amar, cuando la vida lo quisiera. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Espero haya sido de tu agrado. No olvides darle a like, suscribirte y compartir el vídeo con una amistad. Nos vemos con más contenido. Hasta pronto.